Seguimos ahora con el cálculo de los cosenos directores. Para ello nos dan el siguiente ejemplo. Vamos a calcular los cosenos directores de este vector en R3. Lo primero que haremos será calcular la magnitud. Bueno, en este caso la magnitud de nuestro vector V por fórmula sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. La primera componente, 1 al cuadrado, luego la segunda componente al cuadrado y finalmente la tercera componente al cuadrado. Y esto pues lo que nos va a quedar sería la raíz de 1 más 25 más 9, que es raíz de 35. Vamos a dejarla así expresada. Ya que tengo la magnitud del vector, pues bueno, tengo tres cosenos directores. El primero es el coseno de alfa, que por fórmula se define como el cociente de la componente en X entre la magnitud del vector. En este caso, pues bueno, tendríamos nosotros que el coseno de alfa sería simplemente componente en X, el ejemplo dice que vale 1 sobre la raíz de 35. Listo, eso es lo que nosotros llamamos el coseno director. Si quieres lo puedes expresar en decimales, pero generalmente se utilizan para especificar los ángulos que guarda el vector con respecto a cada uno de los ejes. Así que pues ya simplemente tendría que despejar a alfa a través del arco coseno. En este caso tendríamos arco coseno de 1 sobre la raíz de 35. Nuestra calculadora en grados. Y tendríamos que arco coseno de 1 sobre la raíz de 35 nos queda como 80.26. Bueno, pues ese es el ángulo que guarda el vector con respecto al eje de las X. Repito lo mismo de manera similar para cada uno de los ejes. Ahora, para el eje de las Y es el coseno director de beta. Sería nuestra componente en Y entre la magnitud del vector. Y pues esto sería lo mismo que tener coseno de beta igual, ahora la componente en Y vale 5 y la magnitud sigue siendo raíz de 35. Ya calculé el coseno director. Si lo que quiero es el ángulo que guarda con respecto al eje de las Y, despejo a beta, calculando arco coseno. Y ahora esto nos quedaría como 32.31 grados. Por último, el coseno director de gamma es componente en Z entre la magnitud. Sustituyendo valores, el ejercicio dice que la componente en Z vale 3. Magnitud vale raíz de 35. Y listo, ahí está el coseno director. Quiero el ángulo, bueno, calculo arco coseno ahora de 3 sobre la raíz de 35. Y en este caso vamos a tener 59.52. A través de esos tres ángulos es como especificamos la dirección del vector que tiene como componentes 1,5, 3. Vamos a visualizarlo. Vamos acá a GeoGebra. Ya tengo al vector 1,5,3, aquí está dibujado. Y el primer ángulo alfa es el ángulo que se mide a partir del eje de las X y entre el vector.
Aquí voy a hacer un poquito de zoom. Mira, ahí está el primer ángulo, es 80.27, lo que nos quedó a nosotros, bueno, 80.26, 0.27, décimas más, décimas menos. Luego el segundo ángulo, que es beta, es entre el eje de las Y's y el vector. A nosotros nos quedó 32.31, mira, ahí está. Esa es la forma en la que lo visualizamos. O sea, siempre estamos formando triangulitos rectángulos entre el vector y los ejes. Ahí estaría dibujado nuestro triángulo rectángulo. Por eso se utiliza la función coseno, porque lo que conocemos es justamente el cateto adyacente, que es la componente en X, y la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Y por último, el ángulo gamma es el ángulo medido con respecto al eje de las zetas. Aquí voy a hacerle un zoom. Y ahí tendríamos la representación gráfica de ese tercer ángulo. Ya si pongo todos, pues ahí se ve bastante amontonado. Pero pues son cada uno de los ángulos que forma el vector con respecto a los ejes. Es más fácil calcularlo que visualizarlo, porque pues sí requiere de una escala muy precisa y de una buena perspectiva en la solución. De ahí en más, todos los ejercicios van a resultar muy similares.